En el marco del programa Queremos Aprender, del desarrollo profesional para docentes para la alfabetización inicial, hoy ofrecemos esta clase destinada a la aplicación del programa Queremos Aprender a niños con discapacidad visual. Esta clase ha sido elaborada de manera conjunta por la profesora María Fernanda Carloni junto a la doctora Ana María Borsone y la licenciada Victoria Clara Curia. La discapacidad visual no dificulta por sí el desarrollo intelectual del niño. Sin embargo, el niño necesitará de la intervención temprana de un adulto que funcione como mediador con el ambiente, para que pueda ayudarlo a organizar la información, para que le describa e interprete verbalmente la realidad, le habilite experiencias y oportunidades significativas, lo sostenga y acompañe en el campo emocional. La discapacidad visual no dificulta por sí el desarrollo intelectual del niño, pero es necesario advertir que se requiere de la intervención temprana de un adulto, dispuesto a mediar con el ambiente, para facilitar su interpretación, de tal manera que los niños con ceguera puedan formar representaciones mentales coherentes y significativas de su entorno. La visión permite obtener una información global y sintética de objetos, lugares, personas, es decir, del mundo. Los niños con discapacidad visual necesitarán hacerlo, es decir, formar estas representaciones mentales, pero lo harán mediante los sonidos, el gusto, el olfato, y especialmente a través del tacto, que es el sentido que posibilita integrar lo percibido. Por tal motivo es fundamental guiar la exploración activa del tacto para facilitar el conocimiento de los atributos de los objetos. Es importante además tener en cuenta que el niño con ceguera conoce el mundo en contacto directo con él. Lo experiencial y lo vivencial brindan una información del entorno insustituible y colaborarán en el procesamiento e integración que brindan los demás sentidos. Las representaciones mentales son ideas o imágenes que construye la mente para reproducir la realidad. Es decir, es la forma en que se almacena la información que tenemos del mundo que nos rodea y que servirá de apoyo para la comprensión lectora. El niño con discapacidad visual construye estas representaciones mediante estrategias específicas. Aquí se presenta un gran desafío en el abordaje de estrategias de enseñanza con el niño con discapacidad visual. La visión permite recibir información en forma global, instantánea y sintética. En cambio, el niño con ceguera recibirá información parcializada, segmentada y muchas veces incompleta. Los sonidos, los olores, los sabores no informan sobre la sustancialidad de los objetos o de los elementos percibidos. Solamente la percepción áptica puede brindar una experiencia similar, unificando los atributos de ese objeto. La percepción áptica es un proceso diferente y más complejo que la percepción táctil. En ella se destaca la importancia que tiene la actividad realizada en forma voluntaria y el movimiento. Consiste en utilizar el tacto de una manera activa para obtener información de un objeto a partir de la actividad de las manos y de los dedos. Por tal motivo, es fundamental brindar desde edades tempranas variadas oportunidades de experimentar con diferentes objetos en contextos significativos. Tocar, chupar, oler, golpear, apretar, hacer sonar. Así podrán formar representaciones globales y coherentes. La visión permite constatar a distancia distintos eventos y situaciones. El niño con ceguera accede solo
a unos pasos de estos acontecimientos. El adulto mediador facilita a través del lenguaje el acceso a esos otros eslabones inaccesibles para que el niño con ceguera complete las secuencias del evento. En esta interacción que posibilita la representación mental, es pertinente tomar el concepto de mediador de Vygotsky. La posibilidad que tiene la persona ciega de utilizar la experiencia de otro como instrumento para ver. Entonces es fundamental el rol del adulto mediador desde los primeros años de la vida, para que los diferentes estímulos que el niño percibe no queden aislados, sin organizar. En función de esto será vital mostrar a los padres, a la familia, la importancia de acompañar con descripciones verbales las escenas de la vida cotidiana. Es fundamental comprender que el niño con discapacidad visual comprende el entorno en contacto directo con él. Compartimos algunos ejemplos. Después de recorrer las cataratas del Iguazú, al llegar a Chapalmalal, una niña preguntó: ¿el mar tiene pasarelas? Otro niño, adentro del mar, preguntó: ¿dónde están los bordes? Lázaro, en su primer viaje en avión, preguntó: ¿cuándo para el avión en el semáforo? Para que un niño se forme una representación del tren, por ejemplo, y los distintos roles que desempeñan los trabajadores y usuarios, lo que hacemos es ir a la estación, cargar la tarjeta, tomar el tren, recorrer sus asientos, tocar el techo con el bastón. Alcanzamos el pasamanos, recorrimos las ventanas y sentimos el viento que imprime la velocidad, acompañados por un docente que habilite un intercambio oral que describa e interprete ese entorno, es decir, desarrollar situaciones de aprendizaje a través de experiencias directas, pero siempre con la mediación y del intercambio oral del adulto que va narrando la experiencia. En términos generales, el lóbulo occipital del cerebro humano se asocia con el procesamiento de la información visual. Hace tiempo se pensaba que cuando se perdía la visión por daños en el ojo, el nervio óptico, etc., las distintas áreas del lóbulo occipital quedaban en desuso. Pero estudios más recientes aportan evidencia de que en realidad, de manera adaptativa, adquieren nuevas funciones. Se conoce que la estructuración cerebral del bebé con ceguera no es igual a la estructuración cerebral del bebé vidente. Los estudios muestran que hay un mayor o diferente grado de participación del córtex occipital. Desde edades tempranas, en el córtex visual, hay un reclutamiento adaptativo para el procesamiento de información auditiva o táctil, que dependen de las experiencias. Esto quiere decir que la corteza occipital, originariamente asociada con el procesamiento de información visual, ante el daño sensorial que afecta la visión, se reorganiza y especializa para adquirir nuevas funciones. Algunos estudios sugieren que los lóbulos occipitales en personas con ceguera quedan destinados a funciones heterogéneas y más generales. Pero otras investigaciones muestran que, ante la discapacidad visual, esta región se especializa en el procesamiento de información auditiva y táctil. Los estudios con imágenes cerebrales muestran una activación de las regiones anteriores del lóbulo occipital al leer en braille, es decir, ante estímulos táctiles, y una activación de las regiones posteriores del lóbulo occipital en tareas de memoria verbal, como la producción de palabras o la comprensión del lenguaje oral, es decir, ante información auditiva. Esta activación, además, no se vio en personas videntes.
Estas investigaciones sugieren que en la percepción de personas con ceguera muchas veces está implicada la descripción verbal de eventos, requiriendo mayores habilidades de memoria verbal. Por eso, además de observar la reorganización de la corteza occipital, se pudo encontrar con evidencia empírica que la organización de la memoria en las personas ciegas es diferente. Cuentan con un mejor rendimiento en el desempeño de la memoria verbal, hecho que, por un lado, facilita el trabajo con el lenguaje oral, pero que debe ser atendido para investirlo de sentido. Un niño podrá recordar fácilmente un poema, un relato, pero esto no significa que los conceptos estén interiorizados y comprendidos. En la parte 2 de esta clase sobre alfabetización de personas con ceguera, continuaremos presentando el sistema Braille y las adaptaciones que han sido propuestas al programa Queremos Aprender.